También yo he pensado en ello más de una vez, respondió Saint-Loup. Hay muchos puntos de contacto entre los dos, pero ya verán ustedes cómo este tiene miles de cosas que no tiene Duroc. Así como un hermano de este amigo de Saint-Loup, alumno de la Schola Cantorum, pensaba que toda obra musical nueva, en modo alguno como su padre, su madre, sus primos, sus camaradas de club, sino exactamente como todos los demás alumnos de la escuela. Así, este alférez noble, del cual se formó Bloch una idea extraordinaria cuando le hablé de él, porque, conmovido al enterarse de que era de su mismo partido, se lo imaginaba, sin embargo, por sus orígenes aristocráticos y su educación religiosa y militar, que no podía ser más diferente de la suya, adornado del mismo encanto que un natural de una comarca remota. Tenía una mentalidad, como empezaba a decirse entonces, análoga a la de todos los dreyfusistas en general y a la de Bloch en particular, y sobre la cual no podían tener el menor influjo las tradiciones de su familia ni los intereses de su carrera. Así se había casado un primo de Saint-Loup con una princesa de Oriente, que, según decían, hacía versos tan hermosos como los de Víctor Hugo o de Alfredo de Vigny, y a la cual, a pesar de ello, se le suponía un espíritu diferente del que pudiera concebirse, un espíritu de princesa de Oriente, recluida en un palacio de las 1001 noches. Los escritores que tuvieron privilegio de acercarse a ella se encontraron con la decepción, o más bien, con la alegría de oír una conversación que daba la idea, no de una Sherezade, sino de un ser genial del linaje de Alfredo de Vigny o de Víctor Hugo. Lo que más me gustaba era hablar con este joven, como con los restantes amigos de Roberto, por lo demás, y con el propio Roberto, del cuartel, de los oficiales, de la guarnición, del ejército en general. Gracias a esa escala inmensamente ampliada en que vemos las cosas por pequeñas que sean, en cuyo círculo comemos, charlamos, vivimos nuestra vida real, gracias a ese formidable aumento que sufren y que hace que el resto ausente del mundo no pueda luchar con ellas, y adquiera, a su lado, la inconsistencia de un sueño. Había empezado a interesarme por las diversas personalidades del cuartel, por los oficiales que encontraba en el patio cuando iba a ver a San Luc, o, si estaba despierto, cuando el regimiento pasaba por debajo de mis ventanas. Hubiera querido saber detalles acerca del comandante a quien tanto admiraba Saint-Loup y sobre el curso de historia militar que me habría encantado estéticamente, inclusive. Sabía que en Roberto cierto verbalismo solía ser con demasiada frecuencia un tanto güero, pero otras veces significaba la asimilación de ideas profundas que era muy capaz de comprender. Desgraciadamente, desde el punto de vista del ejército, Roberto estaba preocupado, sobre todo en aquel momento, por el asunto Dreyfus. Hablaba poco de ello, porque era el único dreyfusista de su mesa. Los demás eran violentamente hostiles a la revisión, salvo mi vecino de mesa, mi nuevo amigo, cuyas opiniones parecían bastante flotantes. Admirador convencido del coronel, que pasaba por ser un oficial notable y que había censurado la agitación contra el ejército en diversas órdenes del día que le hacían pasar por antidreyfusista, mi vecino había sabido que su jefe había dejado escapar algunas afirmaciones que habían permitido creer que tenía dudas en cuanto a la culpabilidad de Dreyfus y que conservaba su estimación a Picard. Respecto a este último punto, en todo caso, el rumor del relativo dreyfusismo del coronel estaba mal fundado, como todos los rumores que, sin que nadie sepa de dónde vienen, se producen en torno a toda cuestión de importancia, porque poco después, como este coronel fuese encargado de interrogar al antiguo jefe de la oficina de informes, lo trató con una brutalidad y un desprecio que jamás habían sido igualadas hasta entonces. Fuese de ello lo que fuese, y aun cuando no se hubiera permitido informarse directamente del coronel, mi vecino había tenido para con Saint-Loup la cortesía, en el tono con que una dama católica anuncia a una dama judía que su cura reprueba las matanzas de judíos en Rusia y admira la generosidad de ciertos israelitas, de decirle que el coronel no era para el dreyfusismo, para cierto dreyfusismo cuanto menos, el adversario fanático, limitado, que se había imaginado la gente. No me extraña, dijo Saint-Loup, porque es un hombre inteligente, pero, a pesar de todo, los prejuicios de nacimiento y sobre todo el clericalismo le ciegan. Ah, me dijo el comandante Duroc, el profesor de historia militar de que te he hablado, ese sí que
a lo que parece, comparte por completo nuestras ideas. Por lo demás, me hubiera chocado lo contrario, porque no solo es de una inteligencia sublime, sino radical socialista y francmasón, tanto por cortesía para con sus amigos, a quienes las profesiones de fe dreyfusistas de Saint-Loup le resultaban desagradables, como porque el resto me interesaba más. Pregunté a mi vecino si era exacto que aquel comandante hacía una demostración de la historia militar de verdadera belleza estética. Es absolutamente cierto. Pero, ¿qué entiende usted por eso? Verá usted, todo lo que usted lee, supongamos que en la relación de un narrador militar, los hechos más menudos, los acontecimientos más pequeños, no son más que signos de una idea que hay que poner al desnudo y que con frecuencia encubre otras como un palincesto, de manera que tiene usted un conjunto tan intelectual como el que pueden ofrecer una ciencia o un arte cualesquiera y que es satisfactorio para el espíritu. Por medio de ejemplos, si no me engaño. Es difícil decirte cómo, interrumpió Saint-Loup. Tú lees. Pongo por caso que tal cuerpo ha intentado, aun antes de pasar más adelante, el nombre del cuerpo, su composición, no carecen de significado, si no es la primera vez que se ensaya la operación, y si para la misma operación vemos que aparece otro cuerpo, esto puede ser señal de que los cuerpos precedentes han sido aniquilados o muy maltratados por esa operación, que ya no están en estado de llevarla a término. Ahora bien, es preciso informarse de qué cuerpo era el que hoy ha sido aniquilado, si eran tropas de combate, dejadas en reserva para ataques de importancia, ya que un nuevo cuerpo de calidad inferior tiene pocas probabilidades de salir airoso allí donde ellas han fracasado. Además, si no se está en los comienzos de una campaña, ese mismo cuerpo nuevo puede estar compuesto de elementos tomados de acá y de allá, lo cual, en lo que se refiere a las fuerzas de que todavía dispone el beligerante, a la proximidad del momento en que esas fuerzas serán inferiores a las del adversario, puede facilitar indicaciones que darán a la misma operación que ese cuerpo va a intentar una significación diferente, porque si ya no se halla en estado de reparar sus pérdidas, sus mismos triunfos no harán más que encaminarlo aritméticamente hacia el aniquilamiento final. Por otra parte, el número que designa al cuerpo que se le opone no tiene menos significación. Si, por ejemplo, es una unidad mucho más débil y que ha consumido ya varias unidades importantes de adversario, la misma operación cambia de carácter, porque aun cuando hubiese de acabar con la pérdida de la posición que el defensor ocupaba, el haberlo ocupado durante algún tiempo puede ser un gran triunfo si con fuerzas mínimas ha bastado para destruir otras muy importantes del adversario. Como puedes comprender, si en el análisis de los cuerpos comprometidos se encuentran cosas de tal importancia, el estudio de la posición misma, de las vías férreas, de las carreteras que esa posición domina, de los habituallamientos que protege, tienen mayores consecuencias aún. Hay que estudiar lo que llamaré todo el contexto militar, añadió riéndose. Y en efecto, quedó tan satisfecho de esa expresión que, más adelante, cada vez que la empleaba, incluso meses después, tenía siempre la misma risa. Mientras que uno de los beligerantes prepara la acción, si lees que una de sus patrullas es destruida en las inmediaciones de la posición por el otro beligerante, una de las conclusiones que puede sacar es que el primero trataba de percatarse de los trabajos defensivos con que el segundo tiene intención de hacer fracasar su ataque. Una acción particularmente violenta en un punto dado puede significar el deseo de conquistar ese punto, pero también el deseo de tener en él al adversario, de no responder a su ataque allí donde ha atacado o no ser más que una finta inclusive y ocultar bajo esa intensificación de la violencia disminuciones de tropas en ese lugar, finta clásica en las guerras de Napoleón. Por otra parte, para comprender el significado de una maniobra, su objetivo probable y por consiguiente de qué otras irá acompañada o seguida, no es indiferente consultar no tanto lo que sobre ese particular anuncia el mando, lo cual puede estar destinado a engañar al adversario, a disfrazar un posible fracaso, como las ordenanzas militares del país. Siempre es de suponer que la maniobra que ha querido intentar un ejército es la que prescribía la ordenanza en vigor en circunstancias análogas. Si, por ejemplo, la ordenanza prescribe que un ataque de frente vaya acompañado de un ataque por el flanco, si, al fracasar este segundo ataque, el mando pretende que este último no tenía ninguna conexión con el primero y que sólo era una diversión,
hay probabilidades de que la verdad deba buscarse en la ordenanza y no en lo que diga el mando. Y no solo hay las ordenanzas de cada ejército, sino sus tradiciones, sus costumbres, sus doctrinas. El estudio de la acción diplomática en perpetuo estado de acción o de reacción sobre la acción militar tampoco debe ser desatendido. Incidentes en apariencia insignificantes, mal comprendidos en su tiempo, te explicarán que el enemigo, contando con un auxilio de que esos incidentes explican que se ha visto privado, no ha ejecutado en realidad sino una parte de su acción estratégica. De suerte que, si sabes leer la historia militar, lo que es narración confusa para el común de los lectores será para ti un encadenamiento tan racional como un cuadro lo es para el aficionado que sabe mirar lo que el personaje lleva sobre sí y tiene en las manos, en tanto que el visitante atolondrado de los museos se deja tontar y poner la cabeza hecho un bombo por unos vagos colores. Pero, como ocurre con determinados cuadros, que no basta observar que el personaje sostiene un cáliz, sino que hay que saber por qué le ha puesto el pintor un cáliz en las manos, lo que simboliza con eso. Esas operaciones militares, aún fuera de su fin inmediato, están de ordinario en el espíritu general que dirige la campaña, calcadas de campañas más antiguas que son, si quieres, como el pasado, como la biblioteca, como la erudición, como la etimología, como la aristocracia de las nuevas batallas. Repara que no hablo en este momento de la identidad local, como yo diría, espacial de las batallas. También existe. Un campo de batalla no ha sido o no será a través de los siglos más que el campo de una sola batalla. Si ha sido campo de batalla es porque reunía determinadas condiciones de situación geográfica, de naturaleza geológica, defectos inclusive propios para estorbar al adversario, porque un río lo cortase en dos, y que han hecho de ese lugar un buen campo de batalla. Por consiguiente, lo ha sido, lo será. No se hace un estudio de pintor de una habitación cualquiera, no se hace un campo de batalla de cualquier lugar. Hay lugares predestinados, pero, una vez más, no es de esto de lo que hablaba, sino del tipo de batalla que se imita, de una especie de calco estratégico, de remedio táctico, si quieres. La batalla de Ulm, de Lodi, de Leipzig, de Canas. No sé si habrá guerras aún, ni entre qué pueblos, pero si las hay, ten por seguro que habrá, y conscientemente por parte del jefe, un Canas, un Austerlitz, un Rosbach, un Waterloo, sin hablar de las demás. Algunos no se muerden la lengua para decirlo. El mariscal von Schäfer y el general Frankenhausen han preparado de antemano contra Francia una batalla de canas, el género Aníbal, con fijación del adversario en todo el frente y avance por las dos alas, sobre todo por la derecha en Bélgica, mientras que Bernadi prefiere el orden oblicuo de Federico el Grande, más bien que canas. Otros exponen con menos crudeza sus miras, pero te garantizo, querido, que Vauxiel, el comandante de caballería, ese a quien te he presentado el otro día y que es un oficial de mucho porvenir, ha madurado su pequeño ataque al Pratzen, se lo sabe palmo a palmo, lo guarda de reserva y, como alguna vez tenga ocasión de ejecutarlo, no le fallará el golpe, y nos servirá su plan en gran escala, el rompimiento del centro en Rivoli. Bueno, eso volverá a hacerse como haya nuevas guerras. Está tan poco mandado recoger como la Ilíada. Añadió que estamos casi condenados a los ataques de frente porque no se quiere volver a caer en el error del 70, sino a hacer la ofensiva, nada más que la ofensiva. Lo único que me desconcierta es que si solo a espíritus retardatarios veo oponerse a esta magnífica doctrina, con todo, uno de mis maestros más jóvenes, que es un hombre de genio, Manguen, quisiera que se dejase su puesto provisional, naturalmente, a la defensiva. No se sabe qué responderle cuando cita como ejemplo a Austerlitz, donde la defensiva no es más que el preludio del ataque y de la victoria. Estas teorías de Saint-Loup me hacían feliz, me permitían esperar que acaso no me engañase en mi vida de doncier respecto de estos oficiales de quienes oía hablar bebiendo el Sauternes, que proyectaba sobre ellos su reflejo de hechizo, con el mismo fenómeno de aumento que había hecho que me pareciesen enormes mientras estaba en Balbec, el rey y la reina de Oceanía, la minúscula sociedad de los cuatro sibaritas, el joven jugador, el cuñado de Legrandin, disminuidos ahora mis ojos hasta parecerme inexistentes,
Lo que hoy me agradaba tal vez no llegase a ser mi indiferente mañana, como me había ocurrido siempre hasta aquí. El ser que todavía era yo en este momento, ¿acaso no estuviese llamado a una destrucción próxima, ya que a la pasión ardiente y fugitiva que ponía yo en estos escasos días en que todo lo concerniente a la vida militar, Saint-Loup, con lo que acababa de decirme tocante al arte de la guerra, añadía un fundamento intelectual de naturaleza permanente, capaz de sujetarme con bastante fuerza para que pudiese creer, sin tratar de engañarme a mí mismo, que una vez fuera de allí, seguiría interesándome por los trabajos de mis amigos de Donciers y que no tardaría en volver a su lado, a fin de estar más seguro, sin embargo, de que ese arte de la guerra fuese propiamente un arte en el sentido espiritual de la palabra. Me interesa usted, perdón, me interesas mucho, le dije a Saint-Loup, pero mira, hay un punto que me preocupa. Siento que podría apasionarme por el arte militar, mas para ello sería preciso que no lo creyese hasta tal extremo diferente de las demás artes, que en él no lo fuese de todo la regla aprendida. Me dices que las batallas se calcan. Encuentro estético, en efecto, como decías tú, ver bajo una batalla moderna otra más antigua. No puedo decirte cómo me gusta esta idea, pero entonces, ¿es que el genio de un jefe no es nada? ¿No hace realmente más que aplicar reglas? O bien, en igualdad de saber, hay grandes generales como hay grandes cirujanos que, con ser los mismos desde un punto de vista material los elementos dados por dos estados morbosos, sienten, sin embargo, por un detalle ínfimo, debido tal vez a su experiencia, pero sometido luego a interpretación, que en el caso tal deben hacer de preferencia tal cosa, que en el caso cual deben hacer más bien lo otro, que en tal otro caso es preferible operar y que en el caso de más allá conviene abstenerse. Pues ya lo creo. Verás que Napoleón no atacaba cuando todas las reglas exigían que atacase, sino que una oscura adivinación le disuadía de hacerlo. Por ejemplo, fíjate en Austerlitz, o bien en 1806, en sus instrucciones a Lane. Pero verás que algunos generales imitan escolásticamente tal maniobra de Napoleón y llegan a resultados diametralmente opuestos. 10 ejemplos de ellos tenemos en 1870, pero aún en lo que se refiere a la interpretación de lo que puede hacer el adversario, lo que hace no es más que un síntoma que puede significar muchas cosas diferentes. Cada una de esas cosas posee iguales probabilidades de ser la verdadera si nos atenemos al razonamiento y a la ciencia, del mismo modo que en ciertos casos complejos, toda la ciencia médica del mundo no bastará para decidir si el tumor invisible es fibroso o no, si debe hacerse o no la operación. Es el olfato, la adivinación del género de Madame de Tebes, ya me entiendes, lo que decide, en el general como en el gran médico. Así he dicho, para ponerte un ejemplo, lo que podía significar un reconocimiento al principio de una batalla, pero eso mismo puede significar otras 10 cosas. Por ejemplo, hacer creer al enemigo que se va a atacar por un punto mientras que se quiere atacar por otro. Tender una cortina que le impida ver los preparativos de la operación real. Obligarle a reunir tropas, a fijarlas, a inmovilizarlas en otro sitio que allí donde son necesarias, percatarse de las fuerzas de que dispone, tantearlo, forzarle a que descubra su juego, incluso a veces el hecho de que se comprometan en una operación tropas enormes no prueba que esa operación sea la verdadera, porque puede ejecutarse seriamente, bien que sea solo una finta, para que esa finta tenga más probabilidades de engañar. Si tuviera tiempo de relatarte desde este punto de vista las guerras de Napoleón, te aseguro que los simples movimientos clásicos que estudiamos y que nos verás hacer cuando estemos de servicio en el campo, por simple gusto de pasear, Bergante, no, bien sé que estás enfermo. Perdón. Bueno, pues en guerra, cuando se siente tras esos movimientos la vigilancia, el razonamiento y las profundas investigaciones del alto mando, se siente uno conmovido ante ellos como ante los simples fuegos de un faro, luz material, pero emanación del espíritu que hurga el espacio para señalar el peligro a los barcos. ¿Acaso haga mal, incluso en hablarte solamente de literatura de la guerra? En realidad, así como la constitución del suelo, la dirección del viento y de la luz indican de qué lado ha de crecer un árbol, así las condiciones en que se lleva a cabo una campaña, las características del terreno en que se maniobra, dirigen en cierto modo y limitan los planes en que puede escoger el general. De manera que, siguiendo las montañas en un sistema de valles, en determinadas llanuras,
puedes casi con el carácter de necesidad y de grandiosa belleza de las avalanchas predecir la marcha de los ejércitos. ¿Niegas ahora la libertad del jefe, la adivinación del adversario que quiere leer en sus planes, cuando hace un instante la admitías? Nada de eso. ¿Recuerdas aquel libro de filosofía que leíamos juntos en Balbec? La riqueza del mundo de las posibilidades respecto del mundo real. Pues bueno, lo mismo ocurre en el arte militar. En una situación dada habrá 4 planes que se impongan y entre ellos los cuales ha podido escoger el general. Como una enfermedad puede seguir diversas evoluciones con las que el médico debe contar. Y también en esto son nuevas causas de incertidumbre, la debilidad y la grandeza humana. Porque entre esos 4 planes, pongamos que razones contingentes, como son fines accesorios que hay que conseguir, o el tiempo que apremia, o el escaso número y el mal habituallamiento de sus hombres en efectivo, hagan que el general prefiera el primer plan, que es menos perfecto, pero de ejecución menos costosa, más rápida y que tiene por terreno una comarca más rica para alimentar a su ejército. Es posible que, habiendo empezado por ese primer plan que el enemigo, inseguro al principio, leerá de corrido bien pronto, al no poder salir adelante con él, debido a obstáculos demasiado grandes, es lo que llamo yo el albur nato de la debilidad humana, el general tenga que abandonarlo y acometer el segundo, el tercero o el cuarto. Mas puede ocurrir asimismo que sólo haya intentado el primero, y es lo que yo llamo la grandeza humana, por finta, para inmovilizar al adversario de modo que lo sorprenda allí por donde no creía que hubiera de ser atacado. Así fue como en Ulm, Mac, que esperaba al enemigo por el oeste, se vio envuelto por el norte, donde se creía sobradamente tranquilo. Mi ejemplo, por lo demás, no es muy bueno, y Ulm es uno de los mejores tipos de batalla de movimientos envolventes que el porvenir verá reproducirse, porque no sólo es un ejemplo clásico en que habrán de inspirarse los generales, sino una forma, en cierto modo necesaria, entre otras, lo cual deja margen a la opción a la variedad, como un tipo de cristalización, pero todo esto no quiere decir nada, ya que estos cuadros son, a pesar de todo, ficticios. Vuelvo a nuestro libro de filosofía, es lo mismo que los principios racionales o que las leyes científicas. La realidad se ajusta, sobre poco más o menos, a esto, pero acuérdate del gran matemático Poincaré. No es seguro que las matemáticas sean rigurosamente exactas. En cuanto a las ordenanzas de que te he hablado, tienen en suma una importancia secundaria y por otra parte cambian de tiempo en tiempo. Así, nosotros, los de caballería, vivimos con arreglo al servicio de campaña de 1895, del cual puede decirse que está mandado a recoger, ya que descansa en la añeja y anticuada doctrina que considera que el combate de caballería tiene poco más que un efecto moral, por el terror que la carga produce en el adversario. Ahora bien, los más inteligentes de nuestros maestros, lo mejor de la caballería y especialmente el comandante de que antes te hablaba, consideran por el contrario que la decisión se conseguiría gracias a una verdadera refriega en que se esgriman el sable y la lanza y en la que el más tenaz saldrá vencedor, no solo moralmente y por la impresión de terror, sino materialmente. Tiene razón Saint-Loup, y es probable que el próximo servicio de campaña presente la huella de esa evolución, dijo mi vecino. No me desagrada tu aprobación, porque tus opiniones parece que hacen más impresión que las mías en mi amigo, dijo riendo Saint-Loup. Bien, porque esta simpatía naciente entre su camarada y yo le irritase un tanto, bien porque le pareciese delicado consagrarla reconociéndola tan oficialmente, y por otra parte, ¿acaso he disminuido la importancia de las ordenanzas? Verdad es que cambian, pero mientras no son alteradas, dirigen la situación militar, los planes de campaña y de concentración. Si reflejan una falsa concepción estratégica, pueden ser el principio inicial de la derrota. Todo esto es un poco técnico para ti, me dijo. En el fondo, di que lo que más precipita la evolución del arte de la guerra son las mismas guerras. En el curso de una campaña, si es un poco larga, se ve cómo cada beligerante aprovecha las lecciones que le dan los triunfos y las equivocaciones del adversario, y cómo perfecciona los métodos de éste, que a su vez compite con él en el mismo juego. Pero esto pertenece al pasado. Con los tremendos progresos de la artillería, las guerras futuras, si es que llega a verlas aún,
serán tan cortas que antes de que se haya podido pensar en sacar partido de la lección, se habrá hecho la paz. No seas tan susceptible, le dije a Saint-Loup, respondiendo a lo que había dicho antes de estas últimas palabras. Con bastante avidez te he estado escuchando. Si consientes en no volver a emboscarte y me lo permites, terció el amigo de Saint-Loup, añadiré a lo que acabas de decir que si las batallas se imitan y superponen, no es solo por el talento del jefe. Puede ocurrir que un error del jefe, por ejemplo, su apreciación insuficiente del valor del adversario, le lleve a exigir de sus tropas sacrificios exagerados, sacrificios que ciertas unidades llevarán a cabo con una abnegación tan sublime que su papel será, por ello, análogo al de tal u otra unidad en tal u otra batalla, y ambas serán citadas en la historia como ejemplos intercambiables para atenernos a 1870, la Guardia Prusiana en Saint-Privat, los turcos en Fort Villers y en Wisborne. Ah, intercambiables, exactísimo, excelente, qué inteligente eres, dijo Saint-Loup. Estos últimos ejemplos, como me ocurría cuantas veces alguien me mostraba lo general bajo lo particular, no me dejaban indiferente, pero, así y todo, lo que me interesaba era el genio del jefe. Hubiera querido darme cuenta de en qué consistía, de cómo, en una circunstancia dada en que un jefe falto de genio no podría resistir al adversario, se las arreglaría el jefe genial para restablecer la batalla comprometida, cosa que al decir de Saint-Loup era muy posible y había sido realizada numerosas veces por Napoleón, y para comprender lo que era el valor militar solicitaba comparaciones entre aquellos generales cuyos nombres me eran conocidos, cual poseía en mayor medida naturaleza de jefe, dotes de táctico, con riesgo de aburrir a mis nuevos amigos que, por lo menos, no lo dejaban ver y me respondían con infatigable bondad. Me sentía separado, no sólo de la vasta noche glacial que se extendía a lo lejos y en la que oíamos de cuando en cuando el pitido de un tren que no hacía más que intensificar el placer de estar allí, o las campanadas de una hora que afortunadamente estaba lejos aún de aquella en que estos jóvenes tendrían que recoger de nuevo sus sables y volverse a casa, sino también de todas las preocupaciones externas, casi del recuerdo de la señora de Guermantes, gracias a la bondad de Saint-Loup, a la que la de sus amigos, que se añadía a ella, daba con más espesor, gracias al calor también de esta reducida habitación donde comíamos, al sabor de los exquisitos platos que en ella nos servían y que daban tanto gusto a mi imaginación como a mi gula. A veces la parcela de naturaleza de que habían sido extraídos, jugosa pila de agua bendita de la ostra, en que quedaban algunas gotas de agua salada o sarmiento nudoso, pámpanos amarillentos de un racimo de uva, los rodeaba aún, incomestible, poética y remota, como un paisaje, haciendo que se sucediesen en el curso del almuerzo las equivocaciones de una siesta bajo una viña y de un paseo por mar. Otras noches era el cocinero tan solo quien ponía de relieve esta particularidad original de los manjares, que presentaba en su cuadro natural como una obra de arte, y nos traían un pescado cocido en media salsa en una besuguera de barro, en la que, como se destacaba en relieve sobre puñados de hierbas azuladas, infrangible, pero retorcido aún de haber sido arrojado con vida al agua hirviendo, rodeado de un círculo de animalillos satélites, cangrejos, quisquillas y almejas, era como si apareciese en una cerámica de Bernardo Palissy. Tengo celos, estoy furioso, me dijo Saint-Loup, medio en broma, medio en serio, haciendo alusión a las interminables conversaciones que yo sostenía aparte con su amigo. ¿Lo encuentra usted más inteligente que yo? ¿Lo prefiere a mí? Vamos, es que ya nadie más que él existe para usted. Los hombres que quieren desaforadamente una mujer, que viven en una sociedad de mujeriegos, se permiten bromas a que no se atreverían otros que verían en ellas menos inocencia. En cuanto la conversación se generalizaba, evitábase hablar de Dreyfus, por temor de molestar a Saint-Loup. Sin embargo, una semana más tarde, dos de sus camaradas hicieron notar lo curioso que era que, viviendo en un ambiente tan militar, fuese hasta tal punto dreyfusista, antimilitarista, casi. Es, dije yo, sin querer entrar en detalles, que la influencia del medio no tiene la influencia que se cree. En realidad, contaba con detenerme en este punto y no repetir las reflexiones que días antes había expuesto a Saint-Loup. Sin embargo,
Como estas palabras, por lo menos se las había dicho casi textualmente, iba a disculparme diciendo, eso es precisamente lo que el otro día, pero no había contado con el reverso que tenía la delicada admiración de Roberto respecto a mí y a algunas otras personas. Esta admiración se completaba con una tal completa admiración por sus ideas que al cabo de 48 horas se había olvidado de que esas ideas no eran de él. Así, en lo que concernía a mi modesta tesis, Saint-Loup, absolutamente como si ésta hubiese habitado siempre su cerebro y yo no hiciera otra cosa que cazar en su coso, se creyó en el deber de darme calurosamente la bienvenida y aprobar. Pues claro que sí, el medio no tiene importancia, y con la misma fuerza que si tuviese miedo de que yo le interrumpiera o de que no le comprendiese, la verdadera influencia es la del medio intelectual. Cada cual es el hombre de su idea. Detúvose un instante, con la sonrisa del que ha digerido bien. Dejó caer su monóculo y clavando en mí su mirada como una barrena, todos los hombres de la misma idea son semejantes, me dijo, con expresión de desafío. Sin duda, no conservaba ningún recuerdo de que yo le había dicho días antes lo que él, en desquite, había recordado también. No llegaba yo todos los días a la fonda de Saint-Loup en la misma disposición de ánimo. Si un recuerdo, una pena que tenemos, son capaces de abandonarnos hasta el punto de que ya no los distingamos, también vuelven y durante mucho tiempo a veces no nos dejan. Había tardes en que, al atravesar la ciudad para ir hacia la fonda, hasta tal punto echaba de menos a la señora de Guermantes que me costaba trabajo respirar. Hubiérase dicho que una parte de mi pecho había sido seccionada por un hábil anatómico, que me la hubiesen quitado y sustituido por una parte igual de sufrimiento inmaterial, un equivalente de nostalgia y de amor, y de nada sirve que los puntos de sutura hayan sido bien dados. Se vive con bastante trabajo cuando la añoranza de un ser viene a sustituir a las vísceras. Parece como que ocupa más espacio que éstas. La siente uno perpetuamente, y luego, qué ambigüedad la de verse obligado a pensar una parte de su propio cuerpo. Únicamente parece que valga uno más. A la menor brisa se suspira de opresión, pero también de languidez. Miraba yo al cielo. Si estaba claro, me decía, acaso esté en el campo y contemple las mismas estrellas, y quién sabe si cuando llegue a la fonda no me dirá Roberto, una buena noticia, acaba de escribirme mi tía, quisiera verte, va a venir aquí. No solo en el firmamento ponía yo el pensamiento de la señora de Guermantes, un soplo de aire un poco suave que pasaba parecía traerme un mensaje suyo, como en otro tiempo me lo traía de Gilberta en los trigales de Meseglís. No cambiábamos, hacemos entrar en el sentimiento que referimos a un ser muchos elementos adormecidos que ese ser despierta, pero que le son extraños. Y luego hay algo en nosotros que se esfuerza en reducir esos sentimientos particulares a una mayor verdad, es decir, a hacer que se adhieran a un sentimiento más general, común a toda la humanidad, con lo que los individuos y los trabajos que nos dan son para nosotros no más que ocasión de comunicarnos. Lo que mezclaba algún placer a mi pena es que yo sabía que esta era una parcela del amor universal, sin duda que, porque creyese reconocer tristezas que había sufrido por Gilberta, o cuando a la noche, en Combray, mamá no se quedaba en mi alcoba, así como también el recuerdo de ciertas páginas de Bergot en el sufrimiento que sentía y al cual la señora de Guermantes, su frialdad, su ausencia, no estaban unidas claramente, como la causa y el efecto en el espíritu de un sabio, no deducía yo que la señora de Guermantes no fuese esa causa. No hay dolores físicos difusos que se extienden por irradiación a regiones exteriores a la parte enferma, pero que abandonan esas regiones para disiparse por completo si un práctico toca en el punto preciso de donde esos dolores vienen. Y sin embargo, antes de eso, su extensión les daba para nosotros tal carácter de vaguedad, de fatalidad, que, impotentes para explicarlos, para localizarlos siquiera, creíamos imposible que por su curación. Mientras me dirigía a la fonda me decía, hace 14 días que no he visto a la señora de Guermantes. 14 días.
cosa que solo me parecía enorme a mí, que cuando se trataba de la señora de Guermantes contaba por minutos. Para mí, no sólo ya las estrellas y la brisa, sino las divisiones aritméticas del tiempo cobraban un sentido doloroso y poético. Cada día era ahora como la movible cresta de una imprecisa colina. Por una parte sentía yo que podía descender hasta el olvido, por la otra me sentía arrebatado por la necesidad de volver a ver a la duquesa, y tan pronto me hallaba más cerca de una vertiente como de la otra, falto de equilibrio estable. Un día me dije, quizás haya carta esta noche, y al llegar al almuerzo tuve valor para decir a Saint-Loup, ¿has tenido, por casualidad, noticias de París? Sí, me respondió con gesto avinagrado. Malas noticias. Respiré al comprender que a quien afectaba la pena era exclusivamente a él, y que las noticias eran de su querida, pero bien pronto vi que una de sus consecuencias iba a ser impedir a Roberto que me llevase mucho tiempo a casa de su tía. Me enteré de que había surgido una disputa entre él y su amante, ya fuese por correspondencia o porque ella hubiera venido a verle una mañana entre dos trenes, y las riñas, con ser menos graves que hasta aquí habían tenido, parecía siempre que hubieran de ser insolubles, porque ella se ponía de mal humor, pataleaba, lloraba por razones tan incomprensibles como los niños que se encierran en un cuarto a oscuras, no salen a comer, negándose a la menor explicación, y no hacen más que redoblar sus sollozos cuando, agotadas todas las razones, se les dan unos cachetes. Saint-Loup sufrió horriblemente con esa riña, pero esta es una manera de decir demasiado simple y falseada, por consiguiente, la idea que importa formarse de ese dolor. Cuando volvió a encontrarse a solas, sin tener ya que pensar en su querida, que se había ido llena de respeto del respeto que hacia él había sentido al verle tan enérgico, las ansiedades que había experimentado en las primeras horas cesaron ante lo irreparable, y al final de una ansiedad, esa es una cosa tan dulce, que la ruptura, una vez cierta, adquirió para él un poco del mismo género de encanto que hubiera tenido una reconciliación. Así, de lo que empezó a sufrir algo más tarde fue de un dolor, de un accidente secundario, cuyo flujo le llegaba incesantemente de sí mismo, ante la idea de que tal vez ella hubiera querido de buena gana volver a arreglarse, que no era imposible que esperase una palabra suya, que mientras tanto, por vengarse acaso hiciese en tal sitio tal cosa, y que no tendría más que telegrafiarle que llegaba para que ya no tuviese lugar de hacerla, que otros aprovechaban quizás el tiempo que él dejaba perder, y que dentro de algunos momentos sería demasiado tarde para recuperarla porque ya no estaría libre. Nada sabía de todas estas posibilidades. Su amante guardaba un silencio que acabó por enloquecer su dolor, hasta moverle a preguntarse si no estaría escondido en Donciers o si habría ido a las Indias. Se ha dicho que el silencio es una fuerza. En otro sentido lo es, terrible, cuando está a disposición de aquellos que son amados. Acre acrece la ansiedad del que espera. Nada nos incita tanto a aproximarnos a un ser como lo que de él nos separa, y qué muro más infranqueable que el silencio. Se ha dicho también que el silencio era un suplicio capaz de volver loco a quien estaba condenado a él en prisiones. Pero, qué suplicio, mayor aún que el de guardar silencio, el de soportarlo de parte de aquel a quien se quiere. Roberto se decía, pero ¿qué hace? ¿Qué calla así? Sin duda me engañan con otros, se decía a sí mismo. ¿Qué he hecho yo para que calle así? Tal vez me odie y para siempre, y se acusaba. Así, el silencio le volvía loco, en efecto, de celos y de remordimiento. Por otra parte, este silencio, más cruel que el de las cárceles, es a su vez una cárcel. Es un tabique inmaterial, sin duda, pero impenetrable, capa interpuesta de atmósfera vacía, pero que no puede atravesar los rayos visuales del abandonado. Hay luz más terrible que la del silencio, que no nos muestra una ausente, sino mil, y cada una de ellas entregándose a alguna otra traición. Roberto, a veces, en un brusco descanso, creía que este silencio iba a cesar al momento, que la carta esperada iba a llegar. La veía, llegaba, espiaba cada ruido, desaparecía ya su ansia, murmuraba la carta, la carta. Después de haber entrevisto así un imaginario oasis de ternura, volvía a encontrarse pataleando en el desierto real del silencio sin fin.
Sufría de antemano, sin olvidar uno, todos los dolores de una ruptura que en otros momentos creía poder evitar, como esas personas que arreglan sus asuntos con miras a una expatriación que no habrá de realizarse, y cuyo pensamiento, que ya no sabe dónde habrá de situarse al día siguiente, se agita momentáneamente, desgarrado de sus cuidados, semejante al corazón que se arranca a un enfermo y que sigue latiendo separado del resto del cuerpo. De todas formas, la esperanza de que su querida volviera le daba ánimos para perseverar en la ruptura, como la creencia de que se podrá volver con vida del combate ayuda a afrontar la muerte, y como la costumbre es de todas las plantas humanas, la que menos necesita de suelo nutricio para vivir y la primera que surge sobre la roca en apariencia más desolada, tal vez, fingiendo primero la ruptura, hubiera acabado por acostumbrarse sinceramente a ella. Pero la incertidumbre le tenía en un estado que, unido al recuerdo de aquella mujer, se parecía al amor. Se obligaba, mientras tanto, a no escribirla, pensando acaso que era menos cruel el tormento de vivir sin su querida que el de vivir con ella en ciertas condiciones, o que, dada la forma en que se habían separado, era necesario esperar sus excusas para que ella conservase lo que él creía que se sentía hacia él, si no amor, por lo menos estimación y respeto. Contentábase con ir al teléfono que acababan de instalar en Donciers y pedir noticias o dar instrucciones a una doncella que había puesto al lado de su amiga. Estas comunicaciones eran por otra parte complicadas, ya que, siguiendo las opiniones de sus amigos literarios tocante a la fealdad de la capital, aunque sobre todo en consideración a sus bichos, a sus perros, a su mono, a sus canarios y a su loro, cuyos incesantes gritos había cesado de tolerar su casero de París, la querida de Roberto acababa de alquilar un hotelito en los alrededores de Versalles. Mientras tanto él, en Donciers, ya no dormía ni un instante por la noche. Una vez en mi cuarto, vencido de la fatiga, se quedó medio traspuesto, pero de repente empezó a hablar. Quería correr, impedir algo. Decía, lo oigo. ¿Usted no? ¿Usted no? Se despertó. Me dijo que acababa de soñar que estaba en el campo, en casa del sargento mayor de caballería. Este había tratado de alejarle de cierta parte de la casa. Saint-Loup había adivinado que el sargento tenía alojado un teniente muy rico y muy vicioso, del cual sabía que deseaba mucho a su amiga, y de pronto había oído distintamente los quejidos intermitentes y regulares que tenía costumbre de lanzar ella en los instantes de goce. Había querido obligar al sargento a que le llevase a la habitación, y éste le sujetaba para impedir que fuese a la alcoba, mientras dejaba traslucir cierta expresión molesta ante tanta indiscreción, que Roberto decía que jamás podría olvidarlo. Mi sueño es idiota, añadió sofocado, pero vi perfectamente que durante la hora que siguió a su sueño estuvo varias veces a punto de telefonear a su querida para pedirle que se reconciliasen. Mi padre hacía poco que tenía teléfono, pero no sé si esto le hubiera servido de mucho a Saint-Loup. Por otra parte, no me parecía muy conveniente asignar a mis padres, ni aun siquiera a un aparato instalado en su casa, semejante papel de mediadores entre Saint-Loup y su querida, por distinguida y noble de sentimientos que ésta pudiera ser. La pesadilla que había tenido Saint-Loup se borró un tanto de su espíritu. Fija y distraída la mirada, fue a verme en todos aquellos días atroces que dibujaron para mí, al sucederse uno tras otro, como la curva magnífica de una escalera duramente forjada, desde la cual seguía preguntándose Roberto qué resolución iría a adoptar su amiga. Esta, por fin, le preguntó si consentiría en perdonar. En cuanto él hubo comprendido que la ruptura estaba evitada, vio todos los inconvenientes de un arreglo. Por otra parte, sufría menos ya y casi había aceptado un dolor cuya mordedura habría de volver a encontrar acaso de allí a pocos meses si sus relaciones se reanudaban. No dudó mucho, y quizás no dudó sino porque al fin estaba seguro de poder tomar de nuevo a su querida, de poder, por consiguiente, de hacerlo. Lo único que le pidió ella para recobrar su tranquilidad fue que no volviese a París el 1 de enero. Ahora bien, él no tenía valor para ir a París sin verla. Ella, por otra parte, había consentido en viajar con él, mas para esto hacía falta una licencia en regla, que el capitán Borodino no quería concederle. Me fastidia por nuestra visita a mi tía, que ahora queda aplazada. Seguramente volveré a París por Pascuas. Para entonces no podremos ir a casa de la señora de Guermantes, porque ya estaré en Balbec.
pero eso no tiene ninguna importancia. ¿En Balbec? Pero si todavía estuvo usted allí en agosto. Sí, pero este otoño, por causa de mi salud, tienen que mandarme a Balbec más pronto. Todo su temor era que yo juzgase mal a su querida, por lo que él me había contado. Es violenta únicamente porque es demasiado franca, demasiado entera en sus sentimientos, pero es un ser sublime. No puedes imaginarte las delicadezas de poesía que hay en ella. Todos los años se va a pasar el día de difuntos a Brujas. Es un rasgo bien, ¿verdad? Si llegas a conocerla algún día ya verás qué grandeza. Y como estaba imbuido de cierto lenguaje que se hablaba en los medios literarios en torno a aquella mujer, tiene un no sé qué de que sideral, batídico, inclusive, ya entiendes lo que quiero decir, el poeta que era casi un sacerdote. Durante todo el almuerzo busqué un pretexto que permitiese a Saint-Loup pedir a su tía que me recibiera sin esperar a que fuese él a París. El pretexto me lo deparó mi deseo de volver a ver cuadros de Elzir, el gran pintor que Saint-Loup y yo habíamos conocido en Balbec, pretexto en que, por otra parte, había cierto fondo de verdad, puesto que si en mis visitas a Elzir había pedido a su pintura que me llevase a la comprensión y al amor de cosas mejores que ella misma, a un verdadero deshielo, a una auténtica plaza de provincias, a unas mujeres vivas en la playa, a lo sumo le hubiese encargado el retrato de las realidades en que yo no había sabido profundizar, como un como un camino entre espinos blancos, por ejemplo, no para que me conservara su belleza, sino para que me la descubriese. Ahora, en cambio, era la originalidad, la seducción de esas mismas pinturas la que excitaba mi deseo, y lo que, sobre todo, quería ver era otros cuadros de Elzir. Me parecía, por otra parte, que sus menores cuadros eran cosa distinta de las obras maestras de otros pintores más grandes, inclusive su obra era como un reino cerrado, de fronteras infranqueables, de materia sin par. Coleccionando ávidamente las raras revistas en que se había publicado estudios acerca de él, me había enterado de que hasta hacía poco no había comenzado a pintar paisajes y naturalezas muertas, que había empezado por hacer cuadros mitológicos, dos de ellos había visto yo fotografías en su estudio, y que después, por espacio de mucho tiempo, había sido impresionado por el arte japonés. Algunas de las obras más características de sus diversas maneras se hallaban en provincias, tal casa de Andelis, en que estaba uno de sus paisajes más hermosos, se me parecía tan preciosa, me infundía tan vivo deseo del viaje como un villorrio chartrense en cuya piedra arenisca está embutida una gloriosa vidriera, y hacia el poseedor de aquella obra maestra, hacia el hombre que en el fondo de su tosca casa con vistas a la calle mayor, encerrado con un astrólogo, interrogaba uno de esos espejos del mundo que es un cuadro de Elzir que a lo mejor habría comprado por unos miles de francos, me sentí impulsado por esa simpatía que une hasta los corazones, los caracteres inclusive de aquellos que piensan de la misma manera que nosotros sobre un punto capital. El caso era que tres obras importantes de mi pintor preferido aparecían designadas en una de aquellas revistas como pertenecientes a la señora de Guermantes. Sinceramente, pues, en fin de cuentas, pude la tarde en que Saint-Loup me había anunciado el viaje de su amiga a Brujas, lanzarle como de improviso delante de sus amigos. Oye, perdona un momento. La última conversación que tuvimos respecto de la señora aquella de que hemos hablado, ¿te acuerdas de Elsie, el pintor a quien conocí en Balbec? Claro que me acuerdo. Recordarás mi admiración hacia él. Perfectamente, como también la carta que hicimos que le entregasen. Bueno, pues una de las razones, no de las más importantes, sino una razón accesoria por la que desearía conocer a esa señora, bien sabes cuál digo, pues no he de saberlo. Cuánto paréntesis. Es que tiene en su casa por lo menos un cuadro de Elzir, hermosísimo. Hombre, no lo sabía. Elzir estará seguramente en Balbec por Pascua. Ya sabe usted que ahora pasa casi todo el año en esa costa. Me hubiera gustado mucho ver el cuadro ese antes de marcharme. No sé si usted estará en relación de suficiente amistad con su tía. ¿No podría, haciéndome valer a sus ojos con bastante maña, para que no se niegue pedirle que me deje ir a ver sin usted el cuadro, ya que para entonces no estará usted allí? Dele usted por hecho, respondió. Respondo de ella. Eso es cosa mía.
No sabe usted cómo le quiero, Roberto. Es usted muy amable en quererme, pero también lo sería si me tutease como me había prometido y como habías empezado a hacerlo. Espero que no será su partida lo que está usted maquinando, me dijo uno de los amigos de Roberto. Mire usted, si Saint-Loup se va con permiso, nada ha de cambiar por ello. Aquí estamos nosotros. Acaso sea menos divertido para usted, pero no nos tomaremos todo el trabajo que sea preciso para tratar de hacerlo olvidar su ausencia. En efecto, en el momento en que se creía que la amiga de Roberto tendría que irse sola a Brujas, acababa de saberse que el capitán de Borodino, que hasta entonces se mostraba de parecer opuesto, acababa de hacer que se concediese al alférez Saint-Loup una larga licencia para ir a Brujas. He aquí lo que había pasado. El príncipe, orgullosísimo de su opulenta cabellera, era cliente asiduo del principal peluquero de la ciudad, dependiente en otro tiempo del antiguo peluquero de Napoleón III. El capitán Borodino se llevaba muy bien con el peluquero porque era, a pesar de sus misteriosos modales, sencillo con los humildes. Mas el peluquero, en cuya casa tenía el príncipe una cuenta atrasada de 5 años lo menos, cuenta que engrosaban los frascos de Portugal, de agua de los soberanos, las tenacillas, las navajas de afeitar, los suavizadores, no menos que los shampoings, los cortes de pelo, etc., ponía por encima de aquel a Saint-Loup, que pagaba a pedir de boca y tenía varios coches y caballos de silla. Enterado del apuro de Saint-Loup por no poder acompañar a su querida, habló calurosamente del caso al príncipe, agarrotado por una blanca sobrepelliz en el momento en que el barbero le tenía con la cabeza derribada hacia atrás y amenazaba su garganta. El relato de aquellas aventuras galantes de un joven arrancó al capitán príncipe una sonrisa de indulgencia bonapartista. Es poco probable que pensase en su cuenta por pagar aún, pero la recomendación del peluquero le inclinaba tanto al buen humor como al malo la recomendación de un duque. Aún tenía llena de jabón la barbilla cuando ya estaba prometida la licencia, que fue firmada aquella misma tarde. En cuanto al peluquero, que tenía la costumbre de alabarse de continuo y para poder hacerlo se atribuía con una facultad de mentira extraordinaria prestigios completamente inventados, para una vez que prestó un señalado servicio a Saint-Loup, no sólo no echó a vuelo su mérito, sino que, como si la vanidad tuviese necesidad de mentir y cuando no había lugar a hacerlo se diese el puesto a la modestia, jamás volvió a hablar del caso a Roberto. Todos me dijeron que mientras siguiese en Donciers, o en cualquier época que volviera, si Roberto no estaba allí, sus coches, sus caballos, sus casas, las horas que tuviesen libres estarían a mi disposición, y yo sentía que aquellos muchachos ponían de todo corazón su lujo, su juventud, su vigor al servicio de mi debilidad. Por lo demás, continuaron, los amigos de Saint-Loup, después que hubieron insistido para que me quedase, ¿por qué no ha de volver usted todos los años? Ya ve usted que esta vida le gusta e incluso se interesa por todo lo que ocurre en el regimiento, lo mismo que si fuese un veterano, porque yo seguía pidiéndoles ávidamente que clasificasen a aquellos oficiales cuyos nombres sabía, según la mayor o menor admiración que parecían merecerles, ni más ni menos que antaño en el colegio obligaba a hacer a mis compañeros con los actores del teatro francés. Si en lugar de los generales que oía citar siempre a la cabeza de todos un Golifred o un Négrier, algún amigo de Saint-Loup decía, pero Négrier es uno de los generales más mediocres, y lanzaba el nombre nuevo, intacto y sabroso de Pau o de Guesclin de Bourgogne. Sentía yo la misma sorpresa dichosa que antaño cuando los nombres agotados de Tyrone o de Febre eran rechazados por la súbita aflorescencia del inusitado nombre de Amaury, superior incluso a Négrier, pero ¿en qué? Póngame usted un ejemplo. Quería yo que existiesen diferencias profundas hasta entre los oficiales subalternos de regimiento, y esperaba captar en la razón de esas diferencias la esencia de lo que constituía la superioridad militar. De uno de los que más me hubiera interesado oír hablar, porque era a quien había visto más a menudo, era del príncipe de Borodino, pero ni a Saint-Loup ni a sus amigos, si bien hacían justicia en él al oficial bizarro, que aseguraba a su escuadrón un orden incomparable, les hacía gracia el hombre, sin hablar de él, desde luego, en el mismo tono con que se referían a ciertos oficiales procedentes de la clase de tropa y francmasones,
que no trataban a los demás y conservaban respeto de ellos un aspecto huraño de ayudantes, no parecía que incluyesen al señor de Borodino en el número de los restantes oficiales nobles, de los cuales, a decir verdad, incluso en lo que se refería a Saint-Loup, diferían mucho en la actitud. Ellos, aprovechándose de que Roberto no era más que un suboficial y de que así su poderosa familia podía darse por contenta con que fuese invitado por unos jefes a los que, de no ser por eso, hubiera desdeñado, no perdían ocasión de recibirle a su mesa cuando se encontraba en ella algún personaje de campanillas capaz de ser útil a un joven sargento de caballería. Solo el capitán de Borodino no tenía otras relaciones que las del servicio, por lo demás excelentes, con Roberto. Es que el príncipe cuyo abuelo había sido hecho mariscal y príncipe duque por el emperador, con cuya familia había entroncado luego por su matrimonio, el príncipe cuyo padre después se había casado con una prima de Napoleón III y había sido por 2 veces ministro después del golpe de estado, sentía que, a pesar de eso, no era ninguna gran cosa para Saint-Loup y la sociedad de los germantes, los cuales, a su vez, como el príncipe no se situaba en el mismo punto de vista que ellos, contaban apenas para él. Sospechaba que para Saint-Loup, emparentado con los Hohenzollern, era no un auténtico noble, sino el nieto de un colono, pero él, en desquite, consideraba a Saint-Loup como al hijo de un hombre cuyo condado había sido confirmado por el emperador, que era lo que se llamaba en el barrio de Saint-Germain los condes rehechos, y que había solicitado de aquel un gobierno civil, y luego tal otro puesto situado muy bajo a las órdenes de S.A., el príncipe de Borodino, ministro de Estado, a quien se daba tratamiento de monseñor por escrito y que era sobrino del soberano. Más que sobrino, acaso. La primera princesa de Borodino pasaba por haber tenido ciertas complacencias para con Napoleón I, a quien siguió a la isla de Elba, y la segunda para con Napoleón III, y si en la plácida faz del capitán se encontraba de Napoleón I, ya que no los rasgos naturales del rostro, por lo menos la majestad estudiada de la máscara, el oficial tenía, sobre todo en la mirada melancólica y bondadosa, en los bigotes caídos, algo que hacía pensar en Napoleón III, y de manera tan sorprendente que, como hubiera solicitado después de Sedan que se le permitiese ir al lado del emperador, y como hubiese sido despedido por Bismarck, a cuya presencia lo habían llevado, este último, al azar por casualidad los ojos hasta aquel joven que se disponía a alejarse, se sintió súbitamente impresionado por el parecido y, cambiando de parecer, lo mandó llamar y le concedió la autorización que, como a todo el mundo, acababa de negarle. Si el príncipe de Borodino no quería ser el que diese los primeros pasos hacia Saint-Loup, y los demás miembros de la sociedad del barrio de Saint-Germain que estaban en el regimiento, mientras que invitaba con gran frecuencia a 2 tenientes de clase baja, amables en su trato, era porque, como los consideraba todos ellos desde lo alto de su imperial grandeza, establecía entre aquellos inferiores la diferencia de que unos sabían serlo, y él, por su parte, sentíase encantado de frisar con ellos, ya que, bajo sus majestuosas apariencias, eran un hombre de humor sencillo y jovial, al paso que los otros eran inferiores, que se tenían por superiores, cosa porque el príncipe no pasaba. Así, mientras que todos los oficiales del regimiento mimaban a Saint-Loup, el príncipe de Borodino, a quien aquel había sido recomendado por el mariscal X, se limitó a mostrarse atento con él en los actos del servicio, en el que, por lo demás, el comportamiento de Saint-Loup era ejemplar, pero no lo recibió nunca en su casa, fuera de una circunstancia particular en que se vio en cierto modo forzado a invitarle, y, como fue durante mi estancia en Donciers, le pidió que me llevase consigo. Aquella noche, viendo a Saint-Loup a la mesa de su capitán, pude discernir fácilmente hasta en las maneras y en la elegancia de cada uno de ellos la diferencia que había entre ambas aristocracias, la antigua nobleza y la del imperio, nacido de una casta cuyos defectos, aun cuando los repudiase con toda su inteligencia, habían pasado a su sangre y que, por haber dejado de ejercer una autoridad real desde hacía un siglo, por lo menos, ya no ve en la amabilidad protectora que forma parte de la educación que recibe otra cosa que un ejercicio como la equitación o la esgrima, cultivado sin finalidad seria, por mera diversión,
frente a los burgueses a quienes esa nobleza desprecia suficientemente para creer que su familiaridad les halaga y que su descortesía les honraría. Saint-Loup estrechaba amistosamente la mano de cualquier burgués que le presentasen y cuyo nombre acaso no había oído, y a hablar con él sin cesar de cruzar y descruzar las piernas. Se retrepaba en su asiento en una actitud de abandono, cogiéndose el pie con la mano. Le llamaba querido. En cambio, como procedente de una nobleza cuyos títulos conservaban todavía su significación, provistos como seguían estando de ricos mayorazgos que recompensaban gloriosos servicios y refrescaban el recuerdo de altas funciones en las que se ejerce mando sobre muchos hombres y en las que es preciso conocer a los hombres, el príncipe de Borodino, si no distintamente y en su conciencia personal y clara, cuanto menos en su cuerpo, que lo revelaba en sus actitudes y en sus modales, consideraba su rango como una prerrogativa efectiva, a los mismos plebeyos a quienes Saint-Loup hubiera dado un golpecito en el hombro y cogido del brazo, el príncipe se dirigía con majestuosa afabilidad, en que una reserva llena de grandeza temperaba la bonachonería sonriente y de una altanería deliberada. Debíase esto, sin duda, a que estaba menos alejado de las grandes embajadas y de la corte, donde su padre había ocupado los cargos más elevados y donde los modales de Saint-Loup, con el codo puesto sobre la mesa y cogiéndose el pie con la mano, hubieran sido mal recibidos, pero, sobre todo, se debía a que despreciaba menos a la burguesía porque era el gran depósito de donde había sacado el primer emperador sus mariscales, sus nobles, y en que había encontrado el segundo un Fould, un Ruger,